Tu inventario de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero debe ser exacto y preciso, por lo que es fundamental que calcules la incertidumbre, la cual es una variable que nos permite ubicar el intervalo donde se encuentran las emisiones reales. La incertidumbre está ligada a todas las variables que intervienen en el cálculo, desde los datos de actividad, factores de emisión, parámetros y supuestos que se utilizaron para conocer las emisiones y tendencias en las series temporales. Siempre en el inventario debe incluirse el cálculo y análisis de la incertidumbre. La incertidumbre también está ligada a errores cometidos durante alguna etapa del inventario, sean conceptuales, por una omisión o doble contabilidad. La incertidumbre la causan la falta de exhaustividad, representatividad y ausencia en los datos, utilizar modelos matemáticos, errores en el muestreo estadístico y de medición, así como los errores en las clasificaciones de las emisiones. Por otro lado, hay medidas que pueden disminuir la incertidumbre en la realización de tu inventario, como cuidar la planeación, proyección y estructuración, utilizar modelos matemáticos adecuados, usar datos representativos y métodos precisos, además de emplear instrumentos calibrados y conocimientos específicos sobre la elaboración de inventarios. Sin embargo, aunque es muy importante disminuir la incertidumbre en la medida de lo posible, siempre estará presente en nuestros inventarios. Para obtener la incertidumbre, el método de propagación de errores es uno de los más usuales. Con el método de propagación de errores por multiplicación, obtendrás la incertidumbre de las emisiones de un gas de efecto invernadero, también llamado GEI, en una categoría, subcategoría y fuentes de emisión, empleando la siguiente fórmula: U sub E igual a la raíz cuadrada de U sub Fe al cuadrado más U sub dA al cuadrado, siendo U sub E la incertidumbre de las emisiones del gas de efecto invernadero, U sub Fe es la incertidumbre del factor de emisión y U sub dA es la incertidumbre de los datos de actividad. Hagamos este ejercicio para mostrar el procedimiento. El consumo de energía eléctrica para determinado municipio es de 5.815 megavatios hora, generados por el consumo de 10.675 metros cúbicos de gas natural. Paso 1. Calcular las emisiones de CO2, para lo cual emplearemos la fórmula E igual a dA por Fe, siendo E las emisiones de CO2, dA el consumo anual y Fe el factor de emisión. Nuestro resultado es 2.326 toneladas de CO2. Paso 2. Ya tenemos la cantidad de emisiones de CO2. Ahora es necesario que conozcamos la incertidumbre de este dato, para lo que emplearemos la fórmula U sub E igual a la raíz cuadrada de U sub Fe al cuadrado más U sub dA al cuadrado, teniendo por incertidumbre del consumo de energía eléctrica 4% y como incertidumbre del factor de emisión 12%. El resultado de la incertidumbre de las emisiones de CO2 por el consumo de energía eléctrica es igual a 12.64%. Es decir, las emisiones reales del CO2 oscilan entre más menos 294.01 toneladas de CO2, que es el más menos 12.64% de 2.326 toneladas de CO2. Habiendo calculado las emisiones e incertidumbres de todos los gases de efecto invernadero, emplearás el método de propagación de errores por suma y resta para calcular la incertidumbre total del inventario, mediante la siguiente fórmula, donde UIEGI es la incertidumbre total, UGI es la incertidumbre del gas de efecto invernadero y E son las emisiones del gas de efecto invernadero que se suman consecutivamente hasta N, donde N es el número determinado de gases de efecto invernadero a evaluar. En el curso conocerás ejemplos y formatos con los que podrás calcular la incertidumbre de los gases de efecto invernadero para cada categoría y subcategoría, así como la aplicación del método de propagación de errores por suma y resta para obtener la incertidumbre en la tendencia. Por eso, recuerda que es muy importante que ordenes bien la información obtenida. Cabe decir que la incertidumbre también puede ser calculada en la tendencia de los periodos del inventario y que los métodos para su cálculo se detallan en las directrices del IPCC 2006. En México, el INEC, en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, año 2015, indica las incertidumbres de los datos de actividad y factores de emisión aplicables para categorías, subcategorías y fuentes de emisión.
Estas referencias sirven como base de datos para conocer las incertidumbres que se utilizaron en el inventario nacional. Además del método de propagación de errores, existe el método Monte Carlo, que se utiliza cuando las incertidumbres de los datos de actividad y factores de emisión son altas y diferentes en cada año. La distribución de los datos es no normal. El método de cálculo de las emisiones es complejo y existen correlaciones entre los datos que se utilizaron para calcular las emisiones. Sin embargo, se requiere conocimientos mayores de estadística para emplearlo, por lo que es necesario la ayuda de expertos. Recuerda que, de acuerdo con el IPCC 2006, para que un inventario cumpla con los principios de calidad, es primordial realizar el análisis de la incertidumbre.